Estamos de vuelta. Ahora sí, son ya las 9 de la mañana con 28 minutos de este día miércoles 3 de junio. Le vuelvo a recalcar, estamos ya en la mitad del año. No sé si es por una cuestión de edad, pero siento que ha pasado el tiempo muy rápido. Y ahora ya oficialmente saludo a don Claudio Chamorro, que estábamos conversando en la introducción. Un gusto de tenerlo de vuelta en una cartera distinta. Así es. Más asociada a su perfil, ¿no es cierto?, profesional. ¿Qué le ha parecido este cambio? Carlita, usted lo acaba de señalar, es un poco el moverme. Yo, haciendo un poquito de historia, yo partí en mi vida en el ámbito público siendo asesor regional ministerial del Ministerio de Hacienda, por allá por el 2018. Posteriormente me correspondió, y ahí digo el honor, el orgullo, porque fue un cambio a un ministerio que para mí significa mucho, el Ministerio de Educación. Fui CRM de Educación. Posteriormente, ya a fines del año 2021, me correspondió hacerme cargo e implementar, el Servicio Nacional de Migraciones en Tarapacá. Yo fui el primer director del Servicio Nacional de Migraciones. Entonces, una cuestión que es también mayor, porque era crear un servicio nuevo. Y ahora he tenido, yo digo, la suerte y también el orgullo de que se me haya confiado la responsabilidad de encabezar el Ministerio de Justicia, que para un abogado creo que es como el máximo. Para aquellos que están en el ámbito del Poder Judicial, el máximo es llegar a ser ministro, juez, claro, ministro de Corte de Apelaciones y ministro de Corte Suprema. Pero para aquellos que nos dedicamos al ejercicio libre de la profesión, estar a cargo del Ministerio de Justicia a nivel regional también es como el techo en este sentido. Entonces, claro, muy orgulloso, muy contento, debo decirlo, y con una responsabilidad enorme. Que también estoy viendo ya parte de mi área profesional. Usted lo decía anteriormente. Yo inicialmente soy veterinario, pero derivado en abogado. Ahí está en abogado. Ahora, esta cartera es de Justicia y Derechos Humanos. Así también es, hay un amplio margen, ¿no es cierto?, que no estaba exento de polémicas. Correcto. A nivel transversal de los últimos gobiernos. O sea, ha sido como una polémica de Estado, más que de gobierno. Ahora, vamos al tema inicial. Fue la cuenta pública el día lunes, que ha generado, todavía estamos hablando de los coletazos, ¿no es cierto?, de la cuenta pública, donde, como siempre, hay gente que está a favor de esta cuenta pública, otros están en contra, dicen que le faltó esto, lo otro y aquello, otros dicen que está muy bien. Siempre pasa. Es parte de la dinámica política. No se puede pretender de que todos queden contentos, no se puede pretender tampoco que todos queden descontentos, porque aquí hay que analizarlo desde el punto de vista objetivo, tratar de analizarlo desde el punto de vista objetivo. Sé que políticamente eso es prácticamente imposible, pero intentando, y es un poco lo que llamó al final de la cuenta pública el presidente Kast, en el sentido de un llamado a la unidad, de que todos tratemos de propender a el bien de la sociedad, donde la sociedad no tiene colores políticos, no debiese tener colores políticos, el bien social me refiero, el bien común. Pero obviamente no voy a ser iluso en pensar de que vamos a dejar a todo contento, porque eso es imposible. Eso es imposible. Ahora, dentro del discurso mismo del presidente, la cartera no se habla como en sí, vamos a hacer tal cosa. En el ámbito de la justicia, claro, no, porque es distinto, es difícil. Estuvo más asociada a todo lo que se está viviendo en cuanto a la violencia, el crimen organizado. Fue casi como la aplicación de las normas, más que en sí de la institucionalidad de la justicia. Correcto, sí. De lo poco que uno podría decir que se habló directamente en el ámbito de aplicación del Ministerio de Justicia, podríamos señalar un poco la idea, el proyecto de ampliar las plazas carcelarias. Sabemos que tenemos un problema serio de hacinamiento en nuestros penales. Y gran problema lo que ocurrió ayer, en que la Corte, ¿no es cierto?, le da el favor al Desbordes, ¿no? Al Desbordes de Santiago, y paraliza. Esto es un fallo de primera instancia con ciertas repercusiones. Dice que va a apelar. Claro, en el cual ¿qué es lo que ordena el tribunal? Es que se paralice todo el proceso inicial, ¿cierto? Los permisos y todo lo demás. Y estamos hablando respecto del penal de Santiago. Claro, pero esta también es una polémica que es entendible. Yo comprendo cuál es la preocupación en este sentido del alcalde y de los vecinos, porque tener un penal inserto en la ciudad... ahora quedó, dada la planificación que tiene Santiago, quedó en pleno centro. Prácticamente en pleno centro. Eso es sumamente entendible, pero también se debe comprender de que
la emergencia, vamos a utilizar este término, yo sé que mucha gente ya lo tiene un poquitito aburrido, pero es verdad, la emergencia que significa el hacinamiento en los penales nos obliga a tener que buscar soluciones que son rápidas. Y si nosotros consideramos que la construcción de un penal nuevo, desde cero, estamos hablando de periodos que van por sobre los 5, 6, 7 años. Exacto. Es tremendamente lento construir un penal. Lo vimos acá en el complejo de Alto Hospicio, se demoró muchísimo, pensando incluso que ese es un tipo especial de unidad penitenciaria, que es concesionada. Entonces es un privado quien construye. Los privados tienen otro tipo de dinámica, ¿cierto? Exacto. Pero pensar en que vamos a construir un penal para que cumplamos con esos requisitos desde cero es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la primera instancia? Es ampliemos lo que ya está, ¿cierto? Pero ahí tenemos esta dificultad que ya se judicializó. Bueno, tendrán que ser los tribunales de justicia, ya sea de primera instancia, segunda o, en último término, la Corte Suprema, quienes determinen qué va a pasar con ese proyecto de ampliar Santiago 1. Ahí estamos. A nivel regional nosotros sabemos que tenemos un problema en ese sentido en cuanto a la capacidad del complejo de Alto Hospicio, que ya está superado. Afortunadamente, insisto, como estamos hablando de un penal que es licitado, se soluciona. Pero tenemos ya en carpeta también la posibilidad, un proyecto en el cual consiste en relocalizar el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique, la cárcel de Iquique, que es básicamente un penal en el cual se encuentran mujeres, que tenemos también sumamente claro de que debemos sacarlo de donde está. Está en zona de inundabilidad. Recordemos lo que ocurrió, el terremoto de 1 y 2 de abril del año 2014, que hubo que evacuar y con las complejidades. Entonces, hay un proyecto, como le digo, de relocalizar este penal de Alto Hospicio, de Iquique, junto al de Alto Hospicio. Y además, el de mover lo que es el Centro de Internación Permanente de Jóvenes, que está ahí en el sector de calle Rancagua, también adosarlo al penal de Alto Hospicio. Entonces, de forma de tener un megacomplejo que incluya mujeres, que incluya condenados, hombres y mujeres, e imputados, y también aquellos jóvenes que están privados de libertad. Entonces, pero eso también es una situación que no es rápida. No, y lo más seguro, ¿no es cierto?, que no se alcance a concretar dentro de estos periodos del presidente Lo Kast. Tenemos sumamente claro, y nuestro desafío es que este proyecto de relocalización del complejo de la unidad penal de Iquique por lo menos quede ya con el financiamiento ok, y que ya esté iniciado, por lo menos la licitación. Esa es nuestra meta. Ideal sería que tengamos ya iniciada la construcción. Exacto. Bueno, pero insisto, ahí ya va a depender de factores externos, que es precisamente el gran punto que hay hoy en día, que son los dineros, los recursos. Ahora, estamos ahí en el área de Gendarmería. Viene una gran reforma para Gendarmería. Sí, bueno, efectivamente, esto ya es algo que se sabe, algo que ya se publicó, la reforma constitucional que mueve la dependencia de Gendarmería. Gendarmería es un servicio dependiente actualmente, estamos en el limbo en realidad, del Ministerio de Justicia. Y con la reforma constitucional esa dependencia pasa al Ministerio de Seguridad. Mucha gente piensa o cree, con justa razón, de que en el momento en que se publicó la ley, automáticamente Gendarmería ya no depende de Justicia y pasa a depender del Ministerio de Seguridad. Eso no es así. ¿Por qué? Porque la misma ley que modifica la Constitución incluye un par de artículos transitorios en la Constitución que señala de que hay dos efectos instantáneos con la publicación de la ley. ¿Cuál es? Primero, que se acaban los gremios dentro de Gendarmería. Bueno, y eso generó un gran punto ahí con los funcionarios. En su momento, claro, había una situación. Pero yo con tranquilidad puedo señalar de que posterior al hecho mismo, a que los gremios dejaran de existir, la situación se ha mantenido muy en calma, muy tranquilo dentro de Gendarmería. No ha existido mayor efecto en ese sentido. Y el segundo efecto es que se inicia el plazo de 1 año para que entre en funciones un nuevo servicio, que es el servicio de reinserción social de adultos. Gendarmería hoy en día tiene a cargo 2 materias. Primero es la seguridad de los penales, lógico, es la función inherente de Gendarmería, pero también el de la reinserción social. Recordemos que uno de los objetivos principales es que aquellas personas que se encuentran por distintos motivos privados de libertad se reinserten en el mundo
de la libertad. Es como el anhelo de toda sociedad, ¿no es cierto? Supuesto. Que pueda existir una reinserción real. Una de las cosas que se ha señalado, el ministro Rabat lo señala permanentemente, que para poder también en una medida de seguridad combatir el crimen, combatir el delito, es precisamente aquellas personas que han, en su momento, por distintas situaciones han delinquido, que se reinserten y que salgan de este círculo del delito. Bueno, de hecho él decía, ¿no? La idea es que cambien sus vidas y no que salgan convertidos en unos mejores delincuentes. En profesionales, o sea, cambiar lo que es las unidades penales en lo que se señala la universidad del delito. Entonces, bueno, esa función de reinserción ya no va a estar a cargo de Gendarmería, sino que va a estar a cargo de este nuevo servicio de reinserción social de adultos, que es un poquito el símil del servicio de reinserción social juvenil. ¿Ya? Y ese servicio va a mantenerse bajo la tutela del Ministerio de Justicia. Entonces, un año para que se cree este servicio. Inmediato se acaban los gremios. Pero también la misma ley señala que existe el plazo de un año para que se presenten o los proyectos de ley que modifiquen las orgánicas de Gendarmería y del Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque cuando se creó Gendarmería nunca se pensó que iba a estar a cargo de un ministerio que no existía. Entonces significa que se deben realizar modificaciones legales. Insisto, tanto en Gendarmería como en el Ministerio de Seguridad, que cuando se creó tampoco se tenía contemplado que tuviese a Gendarmería. Ahora, don Claudio, haciendo bien real, cuesta tanto, ¿no es cierto?, implementar una ley con su reglamento y todo lo demás, que ¿cuántas leyes andan dando vueltas que no tienen reglamento? Que no tienen reglamento. Esperemos que esto pueda concretarse dentro de los plazos que debiera, ¿no? A ver, los plazos que están establecidos es un año para presentar el proyecto de ley. Y de ahí caemos un poco en otro tema, que son los tiempos del Congreso. Exacto. Entonces, en el mejor de los casos podríamos pensar de que tal vez, y sigo usando ese concepto, tal vez, quizás, quién sabe, en un periodo de alrededor de un año y medio, 2 años, en el mejor escenario, podría ya concretarse este paso material desde justicia a seguridad de Gendarmería de Chile. Pero con esa incertidumbre de que va a depender de los tiempos propios del Congreso. El que se materialice estos proyectos de ley que modifiquen, insisto, la orgánica de Gendarmería, la orgánica de seguridad, para que ellos puedan plenamente estar bajo la tutela del Ministerio de Seguridad. Y en el intertanto, la instrucción que tenemos tanto del ministro Rabat, del ministro Arrau y también del presidente de la República es que tenemos que trabajar coordinados de la mano seguridad, justicia y Gendarmería, de forma de que todo este proceso sea un proceso óptimo y que las comunicaciones se den. ¿Por qué? Porque en la práctica, actualmente, Gendarmería sigue dependiendo del Ministerio de Justicia. De hecho, muchos de mis funcionarios, la mayoría de mis funcionarios que están en la Secretaría Regional Ministerial, son funcionarios de Gendarmería. Ah, claro que sí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo van a andar estos tiempos. Esperemos, insisto, que no acelerarnos porque tenemos mucha experiencia en nuestro país que significa el legislar de forma apresurada y que al final sacamos leyes que deben estar modificándose, deben estar actualizándose permanentemente. Aquí el proceso legislativo debe ser el óptimo. ¿Para qué? Para que esta institución gigante, muy querida, muy importante de Gendarmería, pase sin sufrir las consecuencias de un procedimiento que fue acelerado o que fue de una u otra manera tal vez un poco apresurado. Ahora, esta orgánica, vamos, como usted dice, vamos a ver los tiempos, pero en sí, ¿qué pasó con los gremios? Los gremios, de hecho, eso sí, enseguida sí quedaron eliminados. Y es algo impresionante, uno de repente en el ámbito privado no trata de hacer el símil de qué pasa si es que se tiene que disolver un sindicato, claro, ¿cierto? Que es un proceso gradual. No, en el ámbito de Gendarmería, por el solo Ministerio de la Ley, el día en que la ley es publicada en el diario oficial, los sindicatos dejan de existir de forma automática. Sí, y esto es importante, que se mantienen algunas de las garantías respecto de aquellas personas que eran dirigentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también, sí, obviamente, bueno, la ley los protege. La ley los protege, correcto. Pero el gremio como tal dejó de existir el día en que se publicó la ley. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque yo pensé que iba a haber más problemas, fíjese. Eso fue una también de las gratas sorpresas, en que los funcionarios entendieron un poco, costó, porque aquí es una cuestión de información.
Entonces costó un poco que se bajara la información como tal. Existían muchos mitos en el sentido de que van a bajar las remuneraciones, no, es que no nos van a respetar ciertas garantías que existían, y eso está claramente expreso en la misma ley. También pienso que fue una dificultad originada en que no se comunicó cómo debe ser el contenido del proyecto de ley. O sea, nos enteramos de cómo era la ley realmente en el momento en que fue publicada. Porque antes de eso teníamos ahí Falló la bajada. Falló la bajada, exactamente. Y los funcionarios al final agradecieron de que se les informara, se les indicara de que efectivamente, y que la misma ley, insisto, lo expresa, que no hay cambio básicamente en cuanto a los beneficios, no hay cambio en cuanto a las condiciones básicas, ¿ya? Sí, también hay una modificación, cambia un poco en los escalafones. Al asimilarse a carabineros, por ejemplo, sí, el grado mayor hoy en día en gendarmerías de coronel. Y ahora va a tener que ser. Y ahora debe ser el de general, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones ocurrió, pero insisto, se informó, se hicieron las bajadas y va a ser harto proceso. Es un proceso largo, pero con la tranquilidad de que los funcionarios están, valga la redundancia, también tranquilos. Derechos humanos, hablábamos que también es el nombre de la cartera. Así es. ¿Qué va a pasar con el Plan Nacional de Búsqueda? El Plan Nacional de Búsqueda se mantiene. ¿Qué ocurrió? Hubo un cambio, hubo una salida de ciertas personas que estaban en niveles directivos superiores, pero el ministro Rabat también lo ha señalado, y la bajada que nosotros tenemos en el ministerio es que el Plan Nacional de Búsqueda se mantiene tal cual. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está buscando? Es optimizar la gestión del Plan Nacional de Búsqueda. Lo mismo que la Comisión Verdad y Niñez, que es otra materia que también, recordemos que esta comisión busca el que se conozca, que se sepa de qué ocurrió en ciertos casos de personas que estuvieron bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores, y que debe conocerse cuál es su realidad. Entonces también hubo ciertos cambios en la dinámica, pero que lo que busca es que se optimice. ¿Por qué? Porque de un universo, estamos hablando de la Comisión Verdad y Niñez, de un universo de alrededor de 700.000 posibles afectados, no hemos llegado a los 400 de casos registrados. Entonces, si seguimos a este ritmo, necesitaríamos como 700 años para poder lograr recabar toda la información. Entonces, ¿Y qué pasa? ¿Los niños no se presentan a declarar? La gente, es que pensemos que está el ámbito de aplicaciones desde fines de la década de los 70 hasta el 2024. Entonces son personas que muchas veces ya no están en este mundo, personas que no están en este país, personas que además el hecho de tener que declarar, estos casos son declarantes, claro, significa una revictimización. Entonces, muy comprensible de que una persona no quiera revivir, que ha dado vuelta a la página. Entonces, la intención, la idea es que aquí buscamos el conocer la realidad, buscar el resarcimiento a esos hechos y que no vuelva a ocurrir. Pero para todo eso necesitamos saber la información, conocer la información. Entonces, aquí hay que incentivar a que aquellas personas que se vieron afectadas por estas situaciones, por estas deleznables situaciones de vulneración, tengan la confianza suficiente para acercarse a los profesionales de la comisión y entregar su testimonio. Entonces, la idea es optimizarlo. También pensando, lamentablemente, y aquí debo señalarlo con afectación, el que nos vemos enfrentados a una situación de recursos muy escasos. ¿Por qué? Porque todo esto significa, obviamente, el desembolso de recursos para tener los equipos funcionales como corresponde. Entonces, estamos en proceso de reestructurar la Comisión Verdad y Niñez, estamos en proceso de reestructurar el Plan Nacional de Búsqueda de forma que se optimice buscando el mejor de los resultados. Pero en todo caso siguen ahí. Absolutamente, eso sin lugar a dudas, Carla, se mantiene. Es una política en primer término, del ministerio. Nosotros somos un ministerio que está dividido en dos áreas, el Ministerio de Justicia la Subsecretaría de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos, que de hecho la semana pasada estuvo el subsecretario de Derechos Humanos acá en la región.
estuvimos conociendo ahí algunas situaciones con mujeres, con menores, pero que ha sido una premisa, insisto, tanto del ministro, el subsecretario, como el presidente de la República, en que el ámbito de los derechos humanos es algo que debe respetarse, que debe continuarse con la vía de el respeto que conlleva un derecho que es inherente, inalienable y permanente de todas las personas. Bueno, eso es importante. ¿Se vienen hartos nuevos proyectos dentro de la cartera, aparte de estos temas que ya son de Estado prácticamente? Acá en la región tenemos algunas situaciones que, más que proyectos, yo diría que son ya realidades. Por ejemplo, otro de los servicios que son dependientes del Ministerio de Justicia es el registro civil. Y con el registro civil tenemos una noticia que ya está implementada, que es el cambio de la unidad de identificaciones que estaba en Santiago Polanco con Rancagua, para los iquiqueños los Molles con Rancagua. Claro. Orgullosos iquiqueños que nos cuesta mucho cambiar los nuevos nombres. Y que esa unidad dejó de existir. ¿Y por qué dejó de existir la unidad que estaba ahí en los Molles con Rancagua? Porque estaba generando muchas externalidades negativas en cuanto al barrio, a los vecinos. Los vecinos estaban molestos porque había mucha gente que estaba esperando, filas eternas. Entonces, eso, y también por un punto de vista financiero económico, esa unidad se trasladó al tercer piso del Mall Plaza, y está funcionando ya en pleno. Tenemos la intención de que se realice la inauguración formal al más breve plazo posible. Estamos tratando de que venga el ministro y ahí generar alguna instancia. ¿Por qué? Porque las instalaciones son espectaculares. La verdad es que hay una asociatividad entre el mundo privado, que es representado por el Mall Plaza, y el mundo público cuajó como corresponde. Las instalaciones son, insisto, reitero, espectaculares. Tenemos disposición del mall para facilitar los ingresos. Una de las cosas que siempre me preguntaban, bueno, el registro civil empieza a atender a las 8:30. El mall tiene un horario de apertura a las 10. Entonces, ¿qué va a pasar? No, y ahí el mall se portó excelente y abre las instalaciones para que todas aquellas personas que necesiten concurrir al registro civil puedan estar a las 8:30 de la mañana ahí. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Que decía de que ahora las horas deben agendarse. Así es. Pero yo tenía un reclamo ahí, un reparo. Láncemelo. Resulta que dice que hay que ocupar un QR. Un QR o entrar a las páginas. Al sitio de registro civil. Pero resulta que a mí me cabe la siguiente duda. ¿Cuál? Todavía en nuestra población mayor, sí, porque a mí lo que más me interesa son los mayores, hay gente que ni siquiera sabe leer. Exacto. ¿Y cómo lo va a hacer para poder solicitar una hora por internet? En casos excepcionales y especiales, se atiende de manera presencial sin la necesidad de haber reservado una hora. Insisto, perfecto. Casos excepcionales. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ocurre en la unidad que está aquí en Sotomayor. Por ejemplo, usted va a hacer cualquier trámite respecto de vehículos motorizados, tiene que haberse agendado. Transferencias, inscripciones y suscripciones, ¿cierto? Pero cuando existen situaciones especiales, como usted señala, nosotros tenemos una población de adultos mayores que efectivamente desde el punto de vista tecnológico, y lo veo, mi padre tiene 82 años y el celular para hablar. Claro. Pero nada más, o sea, se genera una complicación mayor. Entonces, que puedan acceder a las herramientas tecnológicas no es fácil. Y la verdad es que, con todo el cariño que tengo por el Servicio de Registro Civil, la página, si bien es cierto, para aquellos que la conocen es muy fácil, muy rápida, muy amistosa, pero para aquellos que no tienen la experiencia necesaria, se hace complicado. Entonces, en ese tipo de situaciones, que son casos excepcionales, se puede obviamente acceder a la oficina que está, insisto, en el tercer piso del Mall Plaza, y serán atendidos como corresponde. Me quedo tranquila entonces, porque yo en ese sentido, ¿cómo pensaba yo? No podemos pretender ser tan cuadrados en el sentido de que, ¿sabe qué? No, esto se cierra y si usted no agenda por internet ninguna posibilidad, porque además hay situaciones especiales y de urgencia. Claro que sí. Todo esto debe ser contemplado y contenido siempre el factor humano. El factor de la necesidad de cada una de las personas, que tiene que resolverse en su momento. Entonces ahí el Servicio de Registro Civil no hay problema para aquellas situaciones especiales. La generalidad, agendar. Se agenda. Y si no, pero la excepcionalidad, entonces ya tenemos listo eso. También tenemos una nueva unidad en el Hospital de Alto Hospicio. A ver, cuéntame. Existe una nueva unidad del Registro Civil en el Hospital de Alto Hospicio, que está funcional, y de hecho, con mucha alegría puedo señalar de que ya existen hospicianos, personas que han nacido en Alto Hospicio y que se han inscrito en Alto Hospicio.
cosa que antiguamente no ocurría. ¿Por qué? Claro. Usted podía nacer en Alto Hospicio por una situación de emergencia, en un Cefam, por ejemplo, pero tenía que bajar a Iquique a inscribirse. Hoy en día existe una unidad en el Hospital de Alto Hospicio, entonces las personas que nazcan, los pequeños que nazcan en Alto Hospicio pueden ser inscritos de inmediato en Alto Hospicio y ya son hospicianos como tal. Esa está funcional esa unidad. La idea es precisamente apoyar a la población de Alto Hospicio, pero por sobre todo a aquellos que hacen uso del hospital. Tenemos un proyecto que está en proceso de renovar, de actualizar la unidad de Pozo Almonte. La unidad de Pozo Almonte sufrió daños catastróficos para el terremoto. Afortunadamente el año pasado ya se pudo obtener la orden de demolición. Hoy han pasado Pasaron muchísimo tiempo. Ahí, bueno, la crítica a las instituciones, lo que conversamos, los tiempos del sistema público, pero ya estamos ok con el decreto de inhabitabilidad, de forma de iniciar el proceso de construcción de la nueva unidad de Pozo Almonte, que también va a traer las comodidades, las facilidades necesarias tanto para los usuarios como también para los funcionarios. Exacto. No podemos olvidar de que el funcionario está ahí también, permanentemente. Claro. Entonces, también es un proyecto muy, muy bonito que va a estar ubicado en el mismo lugar donde estaba antiguamente. Hoy en día, el registro civil está funcionando en instalaciones del municipio de Alto Hospicio, de Pozo Almonte, pero va a estar ubicado donde estaba antiguamente la unidad. Y también tenemos un proyecto de construcción de una nueva unidad en la comuna de Pica. También dependiente directamente del registro civil. Señalar de que el registro civil tiene atención en las 7 comunas de la región de Tarapacá. Sí, pues anda en su móvil. Desde el punto de vista, tenemos el móvil, claro, pero en todas las municipalidades de Guara, Camiña, Pica en este momento, Colchane, existen unidades del registro civil en esas municipalidades. Entonces, aquellos habitantes de estas comunas que necesiten hacer cualquier tipo de trámite, todos pueden concurrir a las unidades que están insertas dentro de las municipalidades de estas comunas. Entonces, tenemos presencia en toda la región en el registro civil, pero también debemos pensar en que las condiciones para los usuarios, insisto, pero también para los funcionarios deben ser las mejores, y para eso es que estamos construyendo, o se está en proceso de construir, la unidad de Pozo Almonte y también la unidad de Pica, que son las comunas más grandes del Tamarugal. Entonces, acá en los municipios la gente puede ir a sacar certificados de antecedentes, nacimiento, antecedentes, ámbito vehicular, inscripciones también, pasaporte, todo en general lo que se realiza en el registro civil en Iquique lo pueden hacer en estas unidades que están al alero de las municipalidades en la comuna del Tamarugal. Bueno, yo nombro el móvil porque cada vez que yo me acercaba a pedir un papel, la gente es muy amable, sí. Así que es importante decir. El móvil, nosotros eventualmente tenemos estos gobiernos en terreno, y yo le diría que si hay un servicio que es solicitado y casi exigido, es el móvil. De hecho, el móvil tiene una cantidad de atenciones que están definidas por una cuestión práctica de logística, y habitualmente, no sé, a la hora y media ya están completos los cupos que puede hacer uso, y por eso que es tan importante. También recordemos que el registro civil realiza visitas domiciliarias a aquellas personas que se encuentran impedidas, que no pueden movilizarse. El registro civil va directamente a los domicilios a hacer muchas veces trámites que son necesarios. Entonces, en ese ámbito estamos. Después, otro servicio nuestro, como que me lo apropio, es una deformación, disculpe, es el servicio de reinserción juvenil. Servicio de reinserción social juvenil, una de las ramas del antiguo Sename. También estamos en un proyecto de relocalizar el Centro de Internación Permanente de Iquique, que está ahí en Rancagua, para también movilizarlo al complejo de Alto Hospicio, que sea colindante con el mismo. ¿Por qué? Porque también estas instalaciones son bastante antiguas y han sufrido el deterioro del tiempo. Allá van a tener que agrandar, ¿no es cierto? Claro. Licitación de todo lo que es nuevo espacio. Estamos en ese proceso de definir cuál va a ser el procedimiento, pero claro, estamos hablando de que el proyecto de relocalización de la unidad de Iquique del CCP, del Centro de Cumplimiento Penitenciario, implica aumentar en 1.000 plazas lo que está en este momento, que no es menor. Y el Centro de Internación Permanente del IPIRC de Reinserción Social Juvenil, estamos ya recién en la etapa de diseño, entonces
ahí nos falta un poquito más para poder dar algunos detalles más precisos en cuanto a las capacidades, pero sería alrededor de 70 cupos para niños, para adolescentes que están sujetos a la custodia del Estado porque han infringido, porque han quebrantado la ley. Bueno, nos van a quedar hartas cosas por un tema de tiempo, así ¿no? Es. Así que vamos a tener que tener una segunda patita, cuando tal usted vez diga. una tercera, ¿no? Sí, antes de ir, y si me permite, Sí, hacer un par de recordatorios a nuestra querida comunidad. Uno, que es muy importante, está llegando el invierno. Si bien es cierto, no hemos tenido bajas temperaturas, sí. Porque este fue el año más extraño que yo he vivido. Abril, un calor insoportable. Pero se viene el niño, dicen que exacto. viene muy mañosito. Pero se nos viene el invierno, llamar a nuestra ciudadanía de que, si bien es cierto, estamos con buenos niveles de vacunación, pero por favor no olvidarlo. No deje de existen personas de grupos de riesgo, pero también para esa población que tiene una salud normal, también vacunarse. ¿Cierto? Yo me vacuné el 4 de abril. ¿Y cómo anduvo? Perfecto, igual que el año pasado. Excelente. Entonces, ese primer llamado. Y segundo, recordemos que tenemos la campaña de el cupón de rebaja de gas. También, sí, pues. Estamos como región, claro, se puede entender porque nosotros no tenemos grandes problemas en cuanto a la calefacción, ¿cierto? Aquí lo que estamos conversando recién. Pero este es un beneficio que abarca prácticamente a toda la comunidad. El 80%. 80%. Entonces, llamar a aquellas personas que no han hecho uso del cupón, de que lo activen. Tenemos plazos un poquito restringidos, ya nos queda poquito tiempo en el mes de junio para activar el cupón y después hacer uso del mismo. A contar del 17 de junio ya se puede canjear el cupón. Exactamente. Y tenemos solo hasta el 30 para poder activarlo. ¿Ah? Exacto. Y ahí, claro, también tenemos una situación que lo conversamos respecto del registro civil. Esto es todo electrónico. Pero si alguien tiene algún problema, puede acercarse a una caja vecina y en la caja vecina activar y lo van a ayudar. Eso sería, Carlita, y por supuesto quedo comprometido desde ya. Bueno, si viene el ministro, lo trae de visita. Sin lugar a dudas. Si viene ministro, si viene subsecretario, nos vamos a acordar. Con el de Derechos Humanos, como nosotros dependemos de la Subsecretaría de Justicia, claro ahí sí. Es un ámbito un poquito distinto. Pero me comprometo, por supuesto, Carlita, a que si tenemos alguna visita ministerial, incluso jefes de división que también vienen pero de repente, nos ponemos de acuerdo y venimos a conversar con ustedes. Bueno, y desearle lo mejor en la gestión esperemos estos 4 años que usted esté a cargo de la cartera. Sabemos cuando entramos, mientras esté la confianza del técnico, estamos ahí disponibles, ¿cierto? Sí, esa es la idea. No, la idea es, claro, tratar de apoyar, aportar a la región de Tarapacá. La prioridad de todos nosotros es, por supuesto, el éxito del país, pero también de nuestra región de Tarapacá, nuestra tan acontecida región de Tarapacá. Nunca nos falta, ¿cierto? Nunca falta, y es lo que más nos importa. Cierto. Yo sé que estamos en el tiempo. Dicen que son chauvinistas, pero no, es verdad. Yo sé que estamos en tiempo, pero quiero destacar algo yo a usted. A ver. El agradecer de todo el trabajo que usted realiza respecto, y aquí toco mi alma de veterinario, respecto de nuestros amigos de Cuatro Patitas, de nuestros hermanos de Cuatro Patitas. Bueno, ojalá que la próxima vez que nos veamos podamos conversar también un poquito de la ley Cholito, porque hay otras cosas sí, ahí hay trámite, y lamentablemente que está en trámite legislativo, que usted sabe que también lo hemos conversado recién, los tiempos del Congreso son eternos, pero aquí tenemos una urgencia. Para nosotros es sumamente importante, y digo a todo el mundo, porque a todo esto no hay que ser animalista para preocuparse de estos seres que para nosotros son sintientes, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar eso pendiente. Lo dejamos pendiente. Muchas gracias, don Claudio Chamorro, Seremi de Justicia de la región. Muchísimas gracias y saludos Tarapacá. A todos los auditores de Radio UNAP. Nos vamos a la pausa cuando ya son las 10 de la mañana con un minutito.